Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 46. Mi nombre es Daniel Tonietti y me estarán acompañando episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchachos, saludos para todos, buena semana. En el capítulo de hoy estaremos hablando de las implicancias tanto políticas como económicas del proyecto del gobierno y la coalición oficialista de expropiar la cerealera Vicentín. Arrancamos con la mirada a lo que tiene para aportar Alfredo. Te escuchamos. Bueno, está claro que ese anuncio de Alberto Fernández generó reacción tanto del mundo de la política y el mundo económico. La reacción de la oposición, muy dura, de los medios de comunicación concentrados, Juntos por el Cambio, incluso también de La Baña, teniendo una posición que se desmarcan con más o menos intensidad del proyecto político del gobierno. Por lo que también uno puede observar, y después seguramente con el aporte de ustedes dos va a estar todavía muchísimo más claro, que al interior también de la alianza de gobierno es como que le faltó un poquito más de densidad, ¿no? Un poquito más de densidad teniendo en cuenta la dimensión de esta medida. Y aquí quiero concentrarme, ya lo hablamos un poco en el anterior podcast, pero quiero avanzar sobre lo que es la dimensión de esta medida que quiere impulsar Alberto Fernández, que se está metiendo con el corazón del poder económico de Argentina. No es simplemente decir, bueno, un sector del poder económico, los que dominan el negocio a nivel monopólico de tubos y costuras, por ejemplo, Techín, o del mercado de aluminio, donde tenés a la familia Madanes, o del sector financiero, no. Este es el corazón histórico del poder económico de Argentina. O sea, la producción agropecuaria, el complejo agroexportador, obviamente estrechamente vinculado con la producción agropecuaria, y el mercado cambiario. Son los tres ejes centrales de la economía y de las crisis económicas argentinas a lo largo de toda su historia. Digamos, uno lo puede ver en el recorrido de la historia económica argentina, y cuando vos tenés situaciones críticas en estos sectores que yo te estoy mencionando, producción agropecuaria, mercado cambiario, tenés una gran crisis. Cuando vos tenés una gran cosecha y tenés estabilidad en el mercado cambiario por diferentes razones, vos tenés auge económico. O sea que no es que estás haciendo una intervención sectorial solamente, sino que te estás metiendo con el corazón del poder económico argentino, y en todo caso uno puede deducir que, bueno, que si la economía argentina está estancada hace 40 años y tiene una serie de crisis cíclicas, si hay una intervención inteligente en el corazón del poder económico argentino, uno puede suponer, decir, bueno, se puede empezar a proyectar un sendero de desarrollo económico, o un sendero que venga a romper con este ciclo de crisis económica, pero a la vez te genera una resistencia fenomenal, porque estás hablando del poder económico de la Argentina, y ese poder económico argentina tiene estrechos vínculos con lo que me permitís algo de un poquito de historia para poder entender la financiarización, apertura y extranjerización que hace todavía muchísimo más difícil la intervención en este sector. Yo te dije que a nivel de histórico
vos tuviste las crisis económicas vinculadas con la producción agropecuaria, complejo exportador y el mercado cambiario. Ahora bien, antes era más fácil de identificar a esos actores económicos. Hoy ya no, porque están muchísimo más diversificados, tanto por el negocio financiero, tanto por el sector industrial, como por el tema de servicio y también por el tema de la extranjerización. Pero yo te quiero hacer simplemente un tema histórico para ver cómo ha cambiado ese mercado y la dificultad de la intervención, o en todo caso el desafío de esa intervención en el corazón del poder económico. Viste que se habla de que con YPF Agro y administrando los activos de Vicentín puede haber una intervención activa del Estado, y algunos asocian con el tema de la Junta Nacional de Grano. No va a ser una Junta Nacional de Grano si finalmente se puede concretar, pero yo quiero simplemente dar una referencia histórica porque es muy importante para entender los actores que intervenían antes y los que están ahora. La Junta Nacional de Grano, ¿sabes cuándo nació? Nació en 1933. ¿Pero por qué? Porque en la década infame, ¿no? Exactamente, un gobierno conservador. ¿Con Federico militar. Pinedo Abuelo de ministro o no? Exactamente, donde estaba justo como el dictador, el militar a cargo del gobierno. 1933, ¿qué te asocia a 1933? La década del 30, década infame, crisis internacional, porque tuviste la crisis del 29 por el crack bursátil y después la Gran Depresión durante los años siguientes con caída de los precios internacionales. Dato fundamental, caída de los precios internacionales de las materias primas y del intercambio comercial. ¿Quiénes afectaba? ¿Quiénes estaban sufriendo por esta caída de los precios internacionales? O sea, las familias patricias, los terratenientes, o sea, el campo, la producción agropecuaria. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno militar de Justo? De ideología económica liberal, y como vos mencionabas, como ministro Pinedo, creó diferentes organismos estatales para regular la producción de materias primas, donde está ahí la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos. ¿Cuál era su función principal? Compraba los granos a los productores a precios básicos para que le puedan cubrir la producción, y después se los vendía a los exportadores. O sea, protegían con subsidios, fíjate vos, subsidios. Precio sostén se llamaba, o sea, subsidio del Estado a los productores agropecuarios, a los grandes productores agropecuarios. Todo eso se hizo durante la década del 30. Todo eso durante la década del 30. O sea que además el Estado asumía las pérdidas por la diferencia de precios internacionales con respecto al precio sostén. Después vino el peronismo con el IAPI, que es todavía una intervención más activa, hasta que en la década del 90, con Carlos Menem y Domingo Cavallo, eliminan la Junta Nacional de Grano. ¿Por qué hago esta introducción histórica? Para entender que los actores económicos que pasaron a estar en el corazón del poder económico ya no eran solo esta familia patricia, los terratenientes, los grandes productores agropecuarios, sino que ¿qué significó la década del 90? Apertura, extranjerización y financiarización del funcionamiento de la economía. O sea que empezó a intervenir otros actores muy, muy relevantes que hicieron que ese corazón del poder económico de Argentina sea todavía muchísimo más fuerte, sea todavía muchísimo más diversificado, lo que hace la dificultad de el ingreso a este sector clave de la economía, y por consiguiente, si es tan difícil lo que yo te estoy mencionando para hacer todo este recorrido, semejante decisión debería haber tenido en el momento de su enunciación una alianza política, económica y social muchísimo más firme, porque si vos simplemente haces una conferencia de prensa a las apuradas, digamos, sin ese respaldo que vos necesitas, bueno, del otro lado tenés ese poder inmenso que tiene una elevada capacidad de corromper y de financiar políticos, medios, economistas y periodistas. Entonces,
tenés que saber que cuando esto estoy diciendo el gobierno de Alberto Fernández, y ahí ya le estoy abriendo el juego a ustedes para ese análisis político, de que una medida de semejante magnitud, vos tenés que tener un respaldo político de, no sé si de semejante magnitud, pero sí por lo menos fuerte para poder enfrentar a la reacción previsible de este poder económico. Alfredo, bastante claro, desde el punto de vista político, ¿qué se puede aportar, Pablo, de una noticia o de una medida que está en desarrollo, claramente, ¿no? Se anunció hace un poco más de una semana y luego, bueno, no se conoce el anteproyecto de ley de expropiación y se estableció una suerte de negociación más bien palaciega, política. Y hay varias preguntas que surgen. Una de las que surgen es: ¿están los votos, especialmente en la Cámara de Diputados, como para poder conseguir la sanción de esta ley? Para dar solamente un ejemplo. En gobierno dicen que el número está, que están de todas maneras dispuestos a abrir de alguna manera el proyecto para sumar más músculo y más respaldo para no llegar a una elección ajustada. Alguien me decía el otro día que Alberto Fernández había recordado o había citado el riesgo de ir a una elección ajustada cuando se aprobó, cuando se trató la 125, ¿recuerdan? Que terminó desempatando con aquel famoso voto no positivo el ex vicepresidente Julio Cobos. Digo, los riesgos de ir a una votación en el Congreso con un tema sensible sin un respaldo, sin un número suficiente. Senado no es un problema, porque hay mayoría holgada. No aparecen a priori ruidos dentro del frente oficial, según lo que están analizando en el gobierno, pero sí quiere el oficialismo ir con mayor margen para sumar o tratar de sumar y también sectores de Unidad Federal, que es el otro interbloque que está integrado por dirigentes que fueron monobloques que se terminaron integrando y que vienen jugando como socios del gobierno. El interrogante sobre Schiaretti, ¿qué va a ocurrir? A mí me dicen que ahí está pendiente una conversación mano a mano entre Alberto Fernández y Schiaretti, y hay alguna explicación, quizá un poco voluntarista, de que podría haber incluso negociaciones con gobernadores de Juntos para el Cambio para tratar de avanzar, o algunos sectores de Juntos para el Cambio más cercanos al peronismo forman parte de una alianza de otra naturaleza. Sí es cierto, creo que lo planteaba de alguna manera Alfredo, esta historia de que el secretismo del anuncio, la foto del anuncio, quiénes estaban, pero sobre todo quiénes no estaban, ¿sí? En particular el tema del gobernador Perotti y la continuidad después de las negociaciones y esta resistencia que a veces parece generar de alguna manera incluso la palabra propia de expropiación. Creo que lo charlamos el otro día. En el menú de opciones del gobierno no aparece otra variable jurídica que no sea el tema de la expropiación. Lo conversamos nosotros, después lo ratificó en varias ocasiones el presidente, como que no hay otro formato que sea de involucramiento, de rescate por parte del gobierno a la figura de expropiación. Habrá que ver en todo caso si se logran algunos términos para que esa figura, ¿sí?, incorporando actores, como seguramente va a haber, el proyecto que decía Daniel que se está definiendo, la intención es meter adentro a la provincia de Santa Fe con un rol específico, también que participen en una especie de directorio compartido los cooperativistas, que son en buena medida, forman parte del universo enorme de acreedores que tiene Vicentín, y tratar de darle más volumen, más representatividad, a ver si en todo caso lo que no ocurrió en la previa, que decía Alfredo, de un frente de soporte a una decisión de tanta complejidad, tratar de lograrlo en el día después. Voy a contar un detalle más, y tiene que ver con lo que ocurrió entre diciembre y el lunes pasado, donde se hizo el anuncio. Este lunes no, el lunes de la semana pasada. Apenas asumió Alberto, debemos recordarlo, con todo en algún lo hemos repasado, la empresa declaró su estrés financiero el 5 de diciembre.
Unos días antes se había ocurrido el famoso reperfilamiento de la CUNSA. Cuando Sergio Nardelli estuvo la semana pasada en Olivos, le dijo que ese fue el momento donde Vicentín se descalzó financieramente, porque tenía aparentemente dinero en alguno de los fondos que habían comprado letras, la famosa bicicleta financiera de las letras. Cuando se produce el reperfilamiento, según la versión de Vicentín, según lo que dijo Nardelli en Olivos, se descalzó y se aceleró después justamente también el aumento de los créditos del Banco Nación, que lo contaba Patricia Valli en Perfil el otro día, sumó 86 millones de dólares en solo un mes, a razón de casi un crédito por día hábil durante el mes de noviembre para Vicentín. ¿Qué pasó también en Olivos? Ya completo con esto. Además de estos datos que contó Nardelli contó dos cosas: que muchas de las empresas del grupo eran armadas especialmente a pedido de los bancos para que les puedan otorgar créditos. Le preguntó a alguien a Nardelli, che, ¿y las empresas que tienen ustedes que pueden aportar? Dice, no, hay muchas que están vacías porque se armó exclusivamente para obtener crédito de los bancos. Se agregó, según la información que yo tengo, que esas empresas se creaban a pedido de los bancos. ¿Sí? No era una truchada de alguna manera de la empresa, sino que era un pedido de los bancos. Pero Pablo, finalmente la truchada la termina hablando Nardelli. Los bancos siempre te lo pueden pedir, pero es en función también de lo que pide, el cliente para evadir, eludir o fugar los capitales. Por supuesto, él agrega el detalle, que no lo pone en una situación de ingenuidad ni inocencia, pero agrega el detalle que eso lo hacía por pedido, en teoría por pedido de los bancos, ¿sí? Yo te digo lo menos fue lo que contó. Y me parece que ahí también, en esa reunión, queda en claro una cosa, que si en algún momento había existido la posibilidad de más allá de la palabra expropiación, de una integración, de un trabajo, de una tarea que incluya a la familia, me parece que con algunas cosas que cuenta Sergio Nardelli termina de generarse la fractura total, como diciendo, bueno, una serie de presuntas irregularidades que hace muy difícil que en todo caso el Estado pueda aparecer mostrándose amablemente junto a la familia Nardelli después de la serie de desmanejos que hubo en la empresa. Uno de los que participó en ese encuentro ahí en Olivos me dijo dos cosas. Uno es que lo notó muy acelerado, digamos, una cuestión, no sé por qué, dice que estaba muy acelerado. ¿Por qué puede ser el motivo? Ahí ya uno es simplemente especulación. Y segundo es que pidió una o dos veces como tratar de haber traducido, que no caer en cana. Vamos, un pedido ahí y que Alberto, lo mismo que lo dijo públicamente, bueno, eso es un tema de la justicia. Me parece que también él fue a tratar de salvarse en el sentido de que no quiere tener problemas en la justicia, cuando la verdad, como se diría en el barrio, está hasta las manos. Es un tema, digamos, cada vez que se avanza en el análisis sobre la operatoria de Vicentín, es un escándalo. Por ejemplo, y que Raúl de la Torre, que es el periodista que siguió este tema y lo sigue en detalle, el domingo publicó en página 12, digamos, lo que es la oficina de Vicentín en Paraguay, que es una cáscara vacía, ¿para qué sirve, digamos, el Paraguay? Se convirtió en el principal exportador de soja de Paraguay, obviamente, que es vender la producción en negro. Triangulación y contrabando, ¿no? Pareciera ser. Sí, es eso, bien la definición ahí, Dani. Además, con una peculiaridad, tiene 7 empleados la oficina de Paraguay, y no es casual que también Vicentín administre el puerto de Rosario. Sí, no, por eso te digo. Digamos, el procedimiento ese de supuesta triangulación, ¿no? Entonces la pregunta, y yo ahí cierro mi concepto, digamos, ¿por qué entonces el establishment, la médula del poder económico argentino sale a defender? Porque está claro que no va a salir a defender en el sentido de Nardelli. Les importa nada a Nardelli, les importa nada el destino de Nardelli, de Padoan, de la familia Vicentín, de los 90 años de la empresa, no le importa nada. Ahora bien, ¿qué es lo que no quieren?
¿qué es lo que no quieren? Que el Estado entre en ese sector, pero ya no solamente como fiscalizando, a ver la FIP, a ver la aduana, a ver con retenciones, no, que pase a ser parte de ese negocio. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la verdad que en otros sectores también el Estado está en el mercado de aguas, está por Aguas Argentinas, incluso también hay empresas provinciales que tienen participación en empresas mineras. Bueno, pero ¿por qué? Porque en ese corazón del poder económico argentino, ¿sabés cómo se opera? Se subfactura exportaciones, se retiene cosechas, se vende una parte de la producción en negro, se presiona por devaluaciones con el manejo de la liquidación de dólares, se triangula operaciones con firma offshore para eludir pagos de impuestos y a la vez se fijan precios internos que perjudican a los pequeños y medianos productores y a los consumidores. Fíjate vos, quieren meterse en ese negocio. Entonces, por eso, ahí es esta reacción que vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo es esta furia, digamos, del establishment frente a esta decisión del gobierno frente a una empresa que está hasta las manos en términos de fraude financiero, de fraude a los productores, de fraude a los proveedores y de fraudes vinculados al tema impositivo y de manejo de la cosecha? Bueno, claro, pues no quieren que se le empiece a desarmar este negocio fabuloso que es el corazón del poder económico, pero también es el corazón de la generación de rentas y ganancias en Argentina, que es de la producción agropecuaria. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo, de un tema, Vicentín, que seguramente lo iremos tratando en los capítulos venideros. Muchas gracias, Alfredo Cuchu Zayata. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un fuerte abrazo para todos. Un saludo al alcalde de Gonet. Saludos, muchachos. Pablo Totó Ibáñez. La coordinación estuvo a cargo de Juan Lipschitz. Pablo López a cargo de la producción comercial. En la operación técnica estuvo Silvio Soler. La realización a cargo de Simón Vilarrubia. Y el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.